Shalom a todos. Laila Tov, Lekulam, amigos, espero que estén todos muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Alguien me puede confirmar si el audio está bien, por favor? Hola, Sí, hola, ¿me escuchan? señor, sí se Sí, escucha. shalom, sí se escucha. Buenas noches. Okay. Shalom Muchas Alejem, gracias, Rabbi. buenas noches, Laila Tov. Gracias, amigos. Bueno, muy bien. Baruch Hashem, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio del Tanaj. Listo, vamos a dedicar este estudio para el Refuah Shelema, para todos los enfermos de Israel, dentro de todos ellos, a Germán Betancourt, hijo de Java, a Rubí Marcela Cuenca, hija de Ruth, a todos los enfermos de Israel. Si alguien tiene alguno más, me lo escriben. Vamos a iniciar. Estamos ubicados en el libro de Shmuel. Estamos en Primera Shmuel, capítulo 20. ¿Listo? Lo último que estuvimos estudiando fue referente a las persecuciones a las que sometió Shaul hasta ahora a David. Pero ahora nos inicia contando que David siguió huyendo, ¿cierto? Al final del estudio hace una semana nos dimos cuenta que la Torá, el Tanaj, nos decía cómo fue que se logró encontrar el lugar donde Hashem había escogido para poner allí su nombre, ¿cierto? Y ya ahí nos explicó el Tanaj cómo es que Jerusalén llegó a ser ese sitio. Entonces, en la visita que hizo David a Shmuel mientras huía de Shaul, fue muy provechosa porque se estableció de una vez donde se iba a construir el Bet HaMikdash. Pero entonces nos dice ahora que aunque David mismo había estado con Shmuel y que Shaul le había enviado unos batallones a buscarlo, nos dijo el Tanaj que esos batallones empezaron a hablar como profetas también, y que el mismo Shaul, nuevamente ese espíritu que tenía la dualidad de ser bueno y de ser malo, lo convirtió en ese momento para bien y alcanzó a ser como un profeta, y por eso se dice un dicho que es que Shaul está entre los profetas. Pues parecía que como que ahí acababa ese conato de persecución, ese problema, pero resulta que el capítulo 20 nos inicia diciendo que David siguió huyendo, y así como siguió huyendo, se encontró con Jonatán. ¿Listo? Y se encontró con Jonatán y empezó pues a decirle lo que estaba pasando. Le dijo, miren lo que está sucediendo, tu padre me está persiguiendo, yo no he hecho nada, todo lo que he hecho siempre ha sido por el bien de toda la nación, por el bien del rey, pero sin embargo él me tiene sometido a una persecución. Entonces, ¿por qué me tendrá así? ¿Qué es lo que yo hice? Entonces, Jonatán, tratando de ayudar, él hace una propuesta, ¿cierto? Entonces le dice a Shaul, le dice, mañana es Rosh Hodesh, ¿cierto? Y entonces todos tienen que sentarse a la mesa del rey. Dentro de ellos, Jonatán, que es el hijo del rey, David, que es un guerrero de los más importantes del rey y también es su arpista personal, ¿cierto? Y entonces David le dice, ya que sabemos que viene a ser Rosh Hodesh, entonces yo no me voy a presentar y ahí vamos a sondear el terreno. Vamos a ver qué nos va a decir el rey, qué va a decir cuando note mi ausencia y usted me lo tendrá que declarar, ¿cierto? A lo cual Jonatán le dice, está bien, si me preguntan, entonces yo voy a decir que di permiso para que fuera a Betlehem donde tu padre. Y listo. Y así entonces, de esa manera, se organizan de no agresión, de cuidarse el uno al otro, de que cuando alguno de los dos falte, los vamos a dar misericordia a sus descendencias. Ese pacto se respetó, lo veremos más adelante en el Tanaj. Y el Tanaj entonces nos sigue diciendo que se pusieron de acuerdo en que iban a ser amigos por siempre, como dice. Un amigo es una luz brillante en la oscuridad. ¿Cierto? Muy bien. Entonces se pone una señal y él le dice que se va a esconder en el campo, en tal ubicación, y que una vez esté en esa ubicación y hayan pasado 3 días, al tercer día, Jonatán
va a venir y un santiseña, como se dice, ¿no? Le dice, la contraseña va a ser que si yo le digo a la persona, a mi escudero, la flecha que voy a lanzar tienes que ir a recogerla. Y si cayó, si yo grito, la flecha está más allá de ti, significa que te tienes que ir. Pero si digo, la flecha está más acá que ti, entonces, que tú, entonces, será porque no tienes que huir, sino que todo está en orden. ¿Ok? Entonces, sí, se pusieron de acuerdo. Y nos dice ahí un dato muy interesante, nos dice que llega el primer día de la fiesta y que Shaul no dijo nada, ¿cierto? Pero que al segundo día de la fiesta, cuando notó que otra vez la silla de David estaba vacía, ahí sí preguntó por él. Entonces le preguntó al mismo Jonatán, ¿y qué pasó con David? Jonatán, como se dijo en el plan, le dijo, no, pues yo le di permiso de ir con su familia a Bethlehem, ¿cierto? Y entonces empezó a ponerse muy molesto, dice mi hijo Joseph. Se puso muy molesto Shaul, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Que le dice, eres un hijo de una mujer rebelde, de una mala mujer, y entonces deberías estar avergonzado porque estás ayudando al hijo de Ishaí para que sea la vergüenza, vergüenza de las partes naturales de tu madre. O sea, le usó unas palabras ahí un poquito fuertes para esa entonces, que hoy en día estamos más acostumbrados a las ofensas a las progenitoras, pero en ese momento fue primicia en el mundo, ¿cierto? Bueno, ya vamos a analizarlo ahorita más tarde. Y entonces se pone tan enojado que Shaul después de todo esto dice, necesito que todo el mundo me encuentre a ese muchacho y me lo maten, a David. Entonces Jonatán trata de razonar y dice, pero ¿para qué le va a dar muerte? David es muy leal a usted, David nunca hace nada en contra del reino, David siempre ha librado las batallas y lo ha hecho muy bien, entonces ¿qué necesidad va a haber de matarlo? Entonces nos dice que Shaul arrojó una lanza contra Jonatán para herirlo, lo que pasa es que no le atinó. O que su mismo hijo no solo le echó un recordatorio de su madre, sino que también trató de matarlo en la misma jugada. Ok, y entonces también, para quienes se van conectando, estamos en el capítulo 20, Shmuel Aleph, ¿cierto? Estamos hablando de Rosh Hodesh, y entonces viene lo que se acordó. Entonces Jonatán sale al campo, lanza la flecha y le grita a su servidor, a su escudero, la flecha está más allá de ti. Entonces ya se entiende, después despacha al siervo hacia la ciudad y él se queda en el campo, hablan con David, le cuenta todo lo que sucedió y entonces David llora, nos dice que 3 veces se inclina, se abrazaron, se besaron, se despidieron. Y la verdad creo que esa fue la última vez que ellos dos se vieron, ¿sí? Ya después de eso viene el gesed que pudo hacer David con el hijo de Jonatán, que vamos a ver mucho más adelante. Por ahora, hasta ahí. Le hizo el juramento y nos cuenta que David se levantó y Jonatán volvió a la ciudad. Así finaliza el capítulo 20. Vamos a analizar algunas cosas sobre este capítulo. ¿Listo? Ok. Listo. Estamos entonces diciendo que huyó David, ¿cierto? Y hay una primera anotación de todo. Él nos dice que solo hay un paso entre la muerte y yo, está diciendo David, ¿cierto? Entonces se está refiriendo a que ya un par de capítulos atrás, el Tanaj nos venía contando que el mismo Shaul tomó una lanza, la arrojó contra David y la clavó a la pared porque David corrió, nos dice así el Tanaj. Bueno, pues literalmente él se salvó por un paso. Por eso él está usando una frase que dice, solo hay un paso entre mí y la muerte. Está contándole a Jonatán que ya él se salvó gracias a una agilidad de un paso que dio, no por nada más. Obvio por Jesús de Hashem, pero tenía que ser por también su agilidad. Un dato muy importante tiene que ver con la Alajá Lema'asé. La Alajá Lema'asé nos cuenta que cuando el mes trae día hasta el 30, no todos los meses traen 30 días, algunos 29. Si el mes trae 30 días, celebramos 2 días de Rosh Hodesh. ¿Listo? Y esos días
de Rosh Hodesh, para todos los efectos, ambos tienen la misma Kedushá, pero uno es el último del mes y el otro es el primero del mes, ¿cierto? Sin embargo, se hacen las mismas seudot, los mismos rezos, la misma recitación de Alel, para todos los efectos son igualitos los 2 días, ¿listo? Acá tenemos una prueba en el Tanaj de que esa institución que se hizo fue en la época mucho más acá en el tiempo, legislada, codificada pues en el Shulchan Aruch, ya venía desde la época del rey David, la celebración de 2 días de Rosh Chodesh. Si no por eso, no nos hubiera dicho que el segundo día de la fiesta sí notó Shaul la ausencia de David. Entonces ya, primera Hidush de la noche que podemos tener es que Rosh Chodesh se celebraba 2 días ya desde la época de David Amelech. Siempre, un pequeño paréntesis, la fecha del Rosh Chodesh se determinaba según dos observadores, ¿sí? Tiene que ver siempre con la luna. Nosotros contamos a través de la luna los tiempos, los años, los días, las estaciones y nos sirven para alumbrar también. Entonces, precisamente, todos conocemos que el ciclo de la luna, uno se lo enseña cuando está en primaria, es luna nueva, después va cuarto creciente, después está llena, después cuarto menguante, y después otra vez luna nueva, ¿cierto? Ok, se mueven esas fases. Pero para poder determinar cuándo era Rosh Chodesh, los Jajamín decretaron que la persona, cualquier persona era apta para observar la luna, y después de observar la luna, si venía y decía, hoy acabo de ver el primer rayito de luna, entonces todo el mundo decretaba, hoy es Rosh Chodesh. Se mandaban mensajeros acá de Ciudad de Eretz Israel, pero pues como no alcanzaban a llegar ese mismo día, por eso se estableció que tenían que celebrarse 2 días de Rosh Chodesh, ¿sí? Y por eso cuando hay 30 y primero, entonces se celebran 2 días, pero cuando pasa del 29 directo al primero, no se celebra días de Rosh Chodesh, ¿sí? Así que habla la Jab. Ok, entonces nos cuenta que estuvo este mecanismo de determinar el Rosh Chodesh desde Moshe Rabbeinu, se observaba, hasta Antígonos de Sojo. Ese fue uno de los Jajamim que estaba en los Tanaim del Talmud, ¿sí? De los que nos ayudaron con la compilación de la Torah oral, de la Mishnah. Pero entonces nos cuenta que hubo 2 herejes que tenía él de estudiantes, ¿cierto? Y esos estudiantes se llamaban, uno se llamaba Sadoc y el otro se llamaba Beisús. Y ellos se pusieron de acuerdo un día para decir mentiras de cuando era Rosh Chodesh. Dijeron, vamos a ver si los sabios de Israel son tan sabios. Vamos a ver si le ganamos uno a los Jajam. Ah, ok, entonces, ¿qué hicieron? Vamos a decirle que hoy es Rosh Chodesh, que hoy vimos la luna nueva en la Lad. Y entonces se fueron, hicieron las averiguaciones, y alguien por ahí también los había escuchado. Y él fue y vino y dijo, yo escuché a tales y a tales diciendo esto. Entonces les van a poner una trampa para que ustedes decreten Rosh Chodesh. Entonces, claro, Hashem sale siempre en defensa de su honor, el honor de la Torah, el honor de los sabios. Se supo lo que tenía que saberse, fueron ejecutados los 2 conspiradores y desde ahí se determinó que los testigos únicamente que podían valer tenían que ser Talmid y Jajamim. Si no era un sabio de la Torah, no se le creía que se sabía que era Rosh Chodesh. Y ya se establecieron una serie de preguntas, era un guión. Entonces, ¿cómo vio la luna? ¿En qué posición? ¿Desde qué lado la empezó a ver? Y después de un checklist, si cumplía con los requisitos, entonces se decretaba, hoy es Rosh Chodesh. Y se mandaban mensajeros por todo Israel, y por eso hasta habían 2 noches de Rosh Chodesh para que todo el mundo alcanzara a celebrar Rosh Chodesh. ¿Listo? Precisamente, se me fue la onda. Iba a decir algo sobre Rosh Chodesh, iba a decir secreto. No me lo permitieron revelar desde el cielo. No me acuerdo. Se me fue en un segundito. Ya me acordé, perdón. Cuando existió Hillel II, él fue el que determinó el calendario como lo conocemos hasta el día de hoy, ¿sí? Que tenemos meses de 29, otros de 30, y que cada 3 años tenemos un mes adicional, que es Adar 2. Y de esa forma, según ese cálculo, se ajusta para que siempre lo vital del calendario es que Pesaj se celebre en el mes de la primavera. Si no, con la diferencia de 11 días que hay entre el calendario solar
calendario lunar, entonces tendríamos corrido siempre un mes menos, 10 días menos, 10 días menos, 10 días menos, y entonces terminaríamos celebrando Pesaj en invierno, la estación anterior a la primavera. Vamos a darle la palabra a Simha, sigue por favor. Shalom Israel, shalom para todos. Disculpa, ¿nos puedes repetir por favor el nombre de las dos personas que dieron falso testimonio de las señales en el cielo y si eran rabinos o qué eres que no te entendí bien? Gracias. Se llamaban Sadak y Beisús, eran dos estudiantes de Antígonos de Sofo. Estos son de los Tanaín, de la época en que se empezó a compilar la Mishnah. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Nos dice que se hizo un pacto entonces entre David y Jonathan, ¿cierto? Y ese pacto nos cuenta que fue un pacto de una amistad increíble. David y Jonathan, ya lo vimos hace una semana más o menos, para parafrasear, se trataba de dos almas hermanas, ¿sí? Que no siempre el alma hermana tiene que ser la pareja de uno. Puede venir reflejado en un papá, en un hermano, en un hijo, en un amigo, ¿cierto? Porque no siempre se trata de parejas, sino que son almas que traen una misma raíz. En este caso, David y Jonathan hicieron un pacto debido a que ellos compartían la misma raíz del alma. Entonces, más adelante en el libro de Shmuel Bet, cuando estemos en el capítulo 9, vamos a ver el cumplimiento de esta promesa. ¿Por qué? Esta fue la última vez que se vieron David y Jonatán, no se volvieron a ver, ¿sí? Pero una vez fallecido Jonatán, de las primeras cosas que hace David cuando es rey de todo Israel unificado, luego de 7 años de solo ser rey en Hebrón, es buscar sobrevivientes de los hijos de Shaul. Y entonces encuentra, de Jonatán, perdón, y encuentra que aparece una persona que era lisiada de los pies, que se llamaba Mephibosheth, ¿sí? Ese nombre es terrible, lo veremos después porque significa mi cara, Boshet, mi cara es defensa. Y tenía que ver pues, precisamente con esa condición de que era lisiado de los pies. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Sobre el pacto que celebran, nos está diciendo que Jonatán le pide que la bondad amorosa que él va a tener sea con la casa de él, de Jonatán, hasta tiempo indefinido. Entonces Rashi hace una punta y dice, no incluyó en este caso a Shaul en el pacto, ¿sí? Porque eventualmente Shaul era un enemigo también de David, y David tenía que exterminar a quien no estuviera con su gobierno. Entonces dijo, yo no puedo ponerle a hacer acá a este hombre un pacto de forma que tendrá que quebrantarlo después. Por eso le puso un condicional y es que era solo para la descendencia de Jonatán. Listo. Muy bien. ¿Qué más dice por acá? Se ha cortado el nombre de Jonatán, de la que sabía, ok. Listo, en ese mismo pacto nos está diciendo Jonatán, no cortarás tu propia bondad amorosa de estar con mi casa hasta tiempo indefinido, tampoco cuando Hashem corta a los enemigos de David, a cada uno sobre la superficie del suelo. Será cortado el nombre de Jonatán de la casa de David y Hashem tiene que requerirlo de la mano de los enemigos de David. Esas son unas frases difíciles de entender, ¿sí? Tanaj no es tan sencillo. Alguna vez les conté que cuando uno lee la Torah encuentra una prosa lógica. La Torah tiene una manera de que la escribió Moshe para entenderla para bobos, como dice mi papá. Cualquiera lo puede entender, ¿sí? Ni siquiera podemos entenderla completa. Pero por lo menos es más fácil de entender que el Tanaj. El Tanaj tiene un lenguaje más, ¿cómo decirlo? Más fino, más poético, más encriptado, y por lo tanto frases como esa que nos acabó de decir el versículo 16 son inentendibles, ¿no? Bueno, Baruch Hashem, los sabios se mataron los sesos estudiando, descifrando letra por letra, y nos enseñan que haciendo acá dos profecías, digámoslo de esa forma, Jonatán sobre Shaul. ¿Cuáles son esas dos profecías? Los enemigos de Israel, ¿cierto? Hashem les paga
pero también incluso a Israel, a Akash Baruj Hu, le da también una retribución debida a lo que hace. Entonces, si a Israel en algún momento tiene un error, no quiere decir que Hashem se lo va a pasar por alto y ya. Puede que ante las naciones no haya una vergüenza que sea notable para los Goim, que Israel cayó en algo así, pero al final Israel lo termina pagando de una forma o de otra. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a dos asuntos. Primero, a el castigo que tuvo David mismo por Mefibosheth, ¿sí? Porque más adelante el Tanakh nos va a contar que hubo un momento de rebelión en el reinado de David y que Absalom le quitó el reinado durante 6 meses y entonces Mefibosheth no pudo salir porque era lisiado de los pies. Entonces el siervo del que se llamaba Shiva sí se fue, se acompañó a David, sí estuvo con él y cuando él llega otra vez a Jerusalén, Mefibosheth sale y David había dicho, oiga, ¿y dónde está ese señor? ¿Dónde está Mefibosheth? Y el siervo le había dicho, no, él dijo que él se quedaba leal al que fuera el rey de Israel, que la lealtad no era David, sino el rey de Israel. Ah, entonces David dio una orden y dijo, entonces, Shiva, tú y Mefibosheth van a partir las bienes que había heredado de Shaul y cada uno va a coger mitad y mitad, ¿sí? Entonces ahí nos cuenta la Gemara que Akash Baruj Hu retribuye mida que negue mida, ¿no? Entonces, como David partió la herencia de Shaul por una lashon hara, por un chisme que se inventó Shiva, después se da cuenta que Mefibosheth sale y no se había bañado en todos esos 6 meses, no se había cortado el pelo y estaba en duelo, tampoco anuló el decreto que había dicho que partiera en mitad y mitad, sino dijo, no, ya dije eso es lo que va a hacer. Entonces Hashem dice que una voz pronunció, así como tú has dividido los bienes de Shaul, ahora el reino va a ser dividido de ti. Y 2 generaciones después, Jeroboam se llevó 10 tribus de Israel. ¿Sí? Eso nos enseña lo delicado de nuestras palabras. Pero también que Jonatán fue el mismo que puso esta maldición ahí ocultita, de que si algo fallaba en David con su descendiente, entonces Hashem lo iba a retribuir de la mano de él. Y así se había reflejado. La diáspora no se ha acabado desde entonces. ¿Sí? Y por otro lado, también se refieren a Shaul y Abner, nos dice así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Shaul y Abner hicieron la guerra con David, le prometían paz y volvían a hacer la guerra y otra vez la paz y otra vez la guerra. Y ya cuando Abner quiso hacer la paz otra vez, ahora sí era en serio, ¡pum! Llegó Joab y estropeó las cosas después. Entonces al final fue un tira y afloje todo el tiempo, casa de Shaul, casa de David. Mi padre es Ner, una luminaria. Sí, Abner era también de la tribu de Benjamín, de Ner de la tribu de Benjamín. Y entonces ese Ner, la tribu de Benjamín, siempre tuvo grandes personalidades de Torah. Y de hecho el mismo Benjamín, el Midrash dice que es uno de los 10 que entraron al Gan Eden vivos, porque Benjamín nunca pecó. Entonces es uno de los 10 que el Midrash dice, estos 10 murieron porque Hashem decretó que la gente tenía que morir, no porque hicieran algo que los llevara a la muerte. Uno de ellos fue Benjamín ben Jacob. ¿Mm? Entonces ahí está refiriéndose un poquito a eso, ¿no? Esa medida que tenía Ner, que era el mismo abuelito de Shaul, que era sobrino Abner de Shaul, era un grande de la Torah en esa generación. Muy bien. Ya dijimos hace una semana, pero recordémoslo, el mejor ejemplo de Beaftale Arejacamoja es Jonatán, ¿cierto? Amarás al prójimo como a ti mismo. Nadie ha llegado a amar al prójimo como Jonatán. ¿Sí? En el papel, entonces, ¿qué sabemos? Pues sí, eran amigos, pero estamos hablando de que una persona que va a ser el rey de Israel después de su papá, sea amigo del que le va a quitar el reinado, pues nadie lo va a hacer. O por lo menos alguien lo va a acercar para después traicionarlo, para después mirar de qué manera lo saca de taquito, pero fuera de eso, Jonatán nunca buscó sacar a David, incluso él llega a reconocer el capítulo anterior, dice, un día tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a ser el segundo. Así sería el nivel de amor de Jonatán por David, que le dijo, no, tranquilo, yo sé que usted es más grande que yo, hágalo, ¿sí? Que eso es una lección de Jonatán para todos, ¿sí? Cuando tenemos la humildad de reconocer que alguien es superior a uno, ¿no? ¿Sí? Siempre
que alguien trata de hacer algo destacado, pues tratan de minimizar. No sabemos amar al prójimo. Y esa es la misma, dijo Hillel Asaken, la misma central de toda la Torah. Y el resto son las explicaciones de esa misma. Imaginémonos, ¿no? Todo lo que son los 613 nos tiene que llevar es amar al prójimo. Y eso difícilmente lo hacemos. Sigue, por favor. Sí. Gracias, Israel. Israel, esto se parece un poco a cuando los hermanos de Joseph lo venden y ya se van a encontrar con él. Entonces ya Joseph le dice, tráeme a tu hermano o si no, pues no devuelvo a la otra persona. Y Jehudá es el que sale y dice, y prácticamente pone la cara por Benjamín. Benjamín le dice, no, si mi hermano, o sea, él le dice que él responde por Benjamín, pero que lo deje y vaya y habla con el papá. O sea, como quien dice, vuelve y se repite Jehudá con Benjamín y ahora David con Jonatán. O sea, como que la historia no es que se repita, sino es como dices tú, ¿no? Unidad que no es de unidad, devolviendo Un lo que galgal. alguna vez se dio. Es exactamente un gangal. Sí, muy bien. Ese principio que tú dices está en Coelet al comienzo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo bajo el sol. Y entonces eso nos enseña que toda situación ya pasó en algún momento. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en algo reciente en la humanidad. El virus del COVID hace 3 años. Para nosotros fue nuevo, en realidad. Pues creo que ninguno había vivido algo así. Por lo menos alguien que tuviera menos de 100 años no había vivido algo así. ¿Cierto? Pero nuestros abuelitos lo sobrevivieron a la peste negra, a la peste bubónica, a la gripe española, ¿cierto? Pero para nosotros fue nuevo, pero en realidad es un galgal. Otra vez, otra vez, otra vez. Entonces la situación solo cambia de personajes, pero la situación es la misma. ¿Sí? Eso. Ejemplo, hace como, no sé, 8 meses, en diciembre, vimos Avatar 2. Avatar 2 es una copia igualita de la primera película, es idéntica, solo que ahora los personajes son en el agua y ahora son los hijos de los protagonistas de la primera, pero es exactamente la primera parte, porque es la misma situación, solo con otros personajes. Eso significa que nosotros estamos viviendo lo que ya otros vivió con otros nombres, pero ahora somos nosotros, ¿sí? Entonces, eso es uno de los secretos de que es aprender Torah. ¿Sí? Porque Torah, bueno, claro que tenemos que aprender la ley práctica de la Torah. Necesitamos saber cómo se hace un netilad, cómo se cumple una mitzvah, una bendición, cómo se reza, estoy de acuerdo. Pero de ahí no pasamos, entonces somos muy de ley, somos policías alágicos todo el tiempo, nos juzgamos y juzgamos a los demás, pero nunca pensamos, bueno, ¿y Hashem para qué me dejó todo esto escrito a mí? ¿Sí? Entonces, hace años, tal vez para todos, si leíamos, ¿no? Que el arca de Noé y los animales, entonces pues era una historia bonita para ir a dormir. Pero después de que la hemos estudiado a profundidad, decimos, uy, qué poco de cantidad de cosas que uno saca para hoy en día, que es en realidad el mensaje de la Torah que Hashem me está dando a mí para que lo aplique en mi generación. ¿Sí? Entonces, al final ese es el resultado de la Torah. ¿Qué le voy a sacar para hoy? ¿Listo? Esta porción del Tanaj que estamos estudiando, primera Shmuel 20, en especial los versículos del 18 al 42, ¿cierto? Es lo que se lee en Shabbat, que es previo a Rosh Chodesh. Masejet Megillah nos enseña por qué, y el Shulchan Aruch quedó codificado que esta es la lectura cuando el Shabbat cae el día antes de Rosh Chodesh, es decir, que saliendo de Shabbat empieza Rosh Chodesh. Siempre se lee esta porción. Hola, Jaim, Imán 425. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de la señal, ¿no? La señal que él le da es que se esconda y tendrá que ocultarse
debajo de esta piedra que está aquí, nos dice así. Eben Aezel, la piedra que está allí, ¿cierto? Y nos está diciendo que era un tipo de piedra, esa definición según el hebreo, la gramática, era un tipo de piedra parecido a lo que hoy vemos como, no sé, tiro al blanco, en la cual se pintaba como un círculo, un polígono, y la gente empezaba a afinar la puntería. Entonces eso nos explica por qué lo que iba a decirle Jonathan es la flecha está más allá de ti o la flecha está más acá de ti, porque en realidad él hizo que iba a practicar como el polígono hoy en día, lanzando flechas hacia una roca. ¿Listo? Entonces, ¿y qué pasó con Shaul, no? Porque el primer día no dijo nada. Entonces el Tanakh nos dice que porque él pensó que tal vez estaba impuro, ¿no? Entonces aprendemos también ahí Tahara Mishpachá. Cuando uno va a entrar a una fiesta, uno tiene que purificarse, ¿sí? Entonces, los hombres no tenemos que hacer mikve, no es una misma de la Torah que un hombre se sumerja en una mikve, salvo unos casos específicos, que si tiene flujo, que si tuvo relación íntima, pero si no ha tenido nada de eso, no tendría que entrar nunca a una mikve. La mujer sí tiene una ley de la Torah que cada mes tiene que ir a la mikve, después del tiempo que debe contar, ¿ok? Entonces, de acá tenemos una fuente de que antes de una fiesta, cada hombre debería sumergirse en una mikve, ¿sí? Y eso, por ejemplo, en Bogotá es una práctica que se está esparciendo. Ya desde hace un par de años para acá, los mismos dueños de las mikvaot dicen, bueno, vamos a hacer una mikvetón de solo hombres. Entonces, el día antes de Pesach, el día antes de Shavuot, el día antes de Sukkot, esa tarde, esa mañana, está disponible la mikve para todo el que quiera ir, se sumerge y así entra uno puro a la fiesta, ¿sí? ¿De dónde se aprende? Del Tanaj, que Saúl decía, nadie se me puede presentar a Rosh Hodeish si tiene una impureza en su cuerpo. Bueno, entonces, no, dijo, no hay problema, si no ha hecho mikve, listo, no vino hoy, primera noche de Pesach, pero ya al otro día, entonces, nada, no aparece, ¿sí? Aquí vemos una anotación importante. El Salmo 113, versículo 5, nos dice, Makimi me afardal, Beayon, Yarinish, espera, Makimi me afardal, me ashpod, Yarinebiam, Lehoshibi, Imnedivin, Imnedive amo, ¿cierto? Que Hashem levanta al pobre del polvo, ¿cierto? Lo levanta al muladar y lo pone a habitar entre los príncipes de su pueblo. David escribió hablando del mismo. David venía de una familia de la tribu de Yehudá, que era humilde, descendían de una conversa que era Ruth, no tenían el ego grande. Aunque venían desde Nachshon, ellos eran muy humildes. No tenían, es que mi abuelito fue el que cuando se botó al mar, entonces el mar se abrió, ¿cierto? Nadie decía eso, eran muy recatados. Muy bien, entonces resulta que él está diciendo, yo crecí en una familia normalita, y ahora me siento en la mesa con los príncipes del pueblo. Me siento a comer en Rosh Hodesh con la crema innata de Israel. Entonces ese versículo él lo escribe inspirado en su historia de vida. Eso hace parte de los salmos de Alel que decimos precisamente en Rosh Hodesh. Entonces en Rosh Hodesh el versículo 5 del Alel que cantamos nos está recordando a David Amelech mismo. Muy bien, y ahora sí viene algo muy interesante. El versículo 30 nos dice que apareció por allí una palabra que dijo Shaul. Shaul dice, hijo de criada rebelde, no sé yo bien que estás escogiendo al hijo de Yishaí para tu propia vergüenza y para la vergüenza de las partes naturales de tu madre. Entonces está diciéndole, ¿usted qué es lo que está haciendo al lado del que le va a quitar el reino? Pero con unas palabras un poquito más fuertes. Entonces aquí tenemos en esencia el primer madrazo de la historia, ¿sí? Hasta ahora no hay cuentas escritas de que alguien ofendiera usando a la mamá. Esta es la primera vez que alguien para ofender le dice su mamá es tal cosa, y fue de un padre a un hijo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué le diría eso? ¿Y por qué relaciona las partes íntimas de la mamá, no? O sea, no solo lo llevó a eso, también le metió lo hizo más personal todavía. ¿Alguien de pronto sabe por qué? ¿O se le ocurre una idea? Porque
Shaul usaría esa ofensa para su propio hijo. Es decirle desgraciado, malnacido, ¿no? Le ofendió fue la mamá. Hoy en día en nuestros idiomas eso es ya normal, ¿no? Eso ya soy signo de puntuación, coma, punto seguido, puntos suspensivos, símbolo de admiración, símbolo de interrogación. Siempre se termina con esa frase. Vamos a escuchar a Simha, sigue. A mí se me ocurre que de pronto no es por Michal, porque tanto el hermano está a favor de David y Michal se va a casar con él. Entonces, eh, no sé, se me ocurre que podría ser por eso, porque no, pues no se sabe que David de pronto haya tenido algún contacto con la mamá de Jonathan, ¿no? Jonathan no era hijo de alguna concubina de David, de Saúl, digo. No, era la primera esposa que tuvo, sí. Bueno, ok, tenemos ya ahí una opinión. ¿Podría ser? ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien se le ocurre otra respuesta? Piense uno como papá. ¿Uno le echaría la madre a su hijo? Pues me imagino que si es divorciado y odia a su esposa o a su ex esposa, seguro sí, pero no digamos eso en ese contexto. Pero igual en un momento de rabia o de eso, hay personas que no piensan lo que dicen, sino simplemente actúan y después pueden arrepentirse de lo que dicen, pero simplemente sueltan las palabras así. Bueno, hay otra respuesta. Una persona que está bajo la ira, dice la Mishnah, la ira saca al hombre de este mundo. Entonces usa palabras que no son correctas y que no pensó decir en ningún momento. Y como las dijo a la loca, no pensó que dijo. Bueno, demos otra respuesta. ¿Qué dice Ruby o Holmes? Shalom para todos. Yo pienso que al nombrar a la mujer, eh, o sea, crea más ira en la otra persona cuando le nombran a uno la mamá, porque pues ella fue la que nos trajo a este mundo, nos dio la vida, y ya dirigirse uno de esa manera hacia esa mujer, pues va a crear o sea, es como si quisiera sacarle lo que yo no puedo sacar, hacérselo sacar a la otra persona. O sea, lo que está encerrado dentro de mí, hacer que la otra persona lo encierre. Ok, entonces, como último recurso, ya le dije por las buenas, no sea amigo de él. Por otro lado, le dije, oiga, que le van a quitar el reino, hasta que le saltó el bloque y le recordó a la mamá a ver si reaccionaba. Bueno, no, son buenas respuestas, ¿sí? Eso es lo bonito, todos vemos la vida diferente. Hoy yo hablaba con unas personas acá donde estoy, unos amigos muy cercanos, y yo les decía, es que cada uno es un mundo aparte. Todos leemos la misma Torah, pero no todos la vemos igual, todos tenemos una forma diferentísima de entenderla, de interpretarla, de analizarla. Eso es lo que hace que la Torah sea infinita. Bueno, les voy a dar la explicación que da la Gemara, pero tenemos que retroceder el cassette un poquito. ¿Listo? Al final del libro de los jueces, del libro de Shoftim, hay un momento en el que casi se extermina la tribu de Benjamín, ¿sí? A raíz de la violación que hizo todo un pueblo a una concubina de un levita, ¿cierto? La violaron toda la noche, la concubina la dejaron ahí afuera de la casa donde estaba el leví, y el leví cuando sale de allá, eh, coge, la levanta en su animal de carga, muerto, de todo lo que tuvo que soportar una noche, toda una ciudad violándola, y lo que hizo fue que la partió en 12 pedazos, la mandó por todo Israel, y le contó junto con cada miembro del cuerpo que lo mandaba, esto hizo el pueblo tal, se no me acuerdo el pueblo ahorita, pero bueno, esperen a ver si lo veo acá rápido. Eso es en Shoftim. Sí, es el pueblo de, bueno, un segundo, ya les digo. Aquí vea. Fue el pueblo de Gibea. Listo, el pueblo de Gibea en la tribu de Benjamín fue el que violó a esa mujer. Entonces, claro, Israel se reúne, estamos ubicados en el capítulo 20 de Shoftim, y todas las tribus van a decir, ¿cómo así? Venga, a ver, que violaron a una mujer, estos desgraciados. Y sí, se fueron para allá, y le dijeron a Benjamín,
a los jefes de la tribu, entréguenos a los hombres de ese pueblo, los vamos a justiciar como dice la Torá y ya. Pero la tribu de Benjamín se puso de leal por primera vez. Y dijo, no, es que si van a matarnos, pues tendrán que matarnos a todos porque todos somos hijos de Benjamín. Entonces, claro, después de que 2 veces intentó Israel ir a la guerra y Hashem no los autorizaba, la tercera sí, Urim Betumim dijo, ataquen, la tribu de Benjamín quedó casi extinta. Todas las mujeres de Benjamín murieron. Todos los niños de Benjamín murieron. Todos los ancianos de Benjamín murieron. Solo se escaparon 600 hombres a una cascada, ¿sí? Como una cascada grandota, no sé, tipo las cataratas de Iguazú, las cataratas del Niágara. Y por allá vivían. ¿Quién iba a meterse por allá a explorar si había gente sobreviviente? Nadie. Pero después llegaron a decirle a Pinjas, bueno, Pinjas, ¿y qué vamos a hacer? Una tribu casi desaparece de Israel, ¿qué es lo que Hashem determina hacer? Si ya todos dijimos, jamás vamos a dar una de nuestras hijas como esposa a Benjamín, y la tribu hay que repoblarla. Entonces, allí salió esa famosa tradición del día 15 de Av. El día de Tu B'Av, ¿cierto? ¿Qué pasa el día de Tu B'Av? Que nos cuenta la Gemara que las mujeres se vestían de blanco, salían al campo y los hombres las escogían para ser sus esposas, ¿sí? Entonces la única manera que encontraron alágicamente para que otra vez Benjamín se repoblara fue que ellas se vistieran de blanco, salieran al campo y que el de la tribu de Benjamín se la llevara corriendo como si fuera raptada y de esa forma se decían es que yo no se la di como esposa, ella fue raptada. Esa fue la solución de la alajá. Entonces bueno, ahora sí volvemos al presente. Shaul nos dice la Gemara entonces que en ese momento, cuando esas mujeres salieron a bailar, Shaul fue uno de los 600 sobrevivientes. Y Shaul nos dicen que era muy tímido la Gemara. Él se quedó mirando a esas muchachas bonitas, de blanco, hermosas, todas bonitas, y él no les puso cuidado. Pero hubo una muchacha que sí se fijó en él, y la muchacha sí le empezó a tratar de llamar la atención. Le bailó, le coqueteó, le hacía señas, escójame, váyase conmigo, cásese. Y pues al final quedó Shaul y quedó ella en el campo. Y como nadie la escogió, Shaul dijo, no, qué pena con esa señora, yo me la llevo. Entonces se casó con esa señora. De esa señora nació Jonatán y ahora que Jonatán se está comportando como no le gusta a su padre Shaul, se acuerda de cómo fue que lo concibió. Entonces dijo, claro, yo no escogí a esa mujer para ser mi esposa, sino porque no hubo más opción, pero ella sí estuvo todo el día echándome a los perros a mí, entonces es una mujer fácil, es una mujer brincona. Y por eso es que en realidad un tal Mitzrayim nunca va a escoger una muchacha que se lo pida a uno. ¿Qué gracia tiene que una mujer le diga fácil, ay, venga, cásese conmigo, ¿cierto? Pues uno dice, no, esa mujer no vale la pena. Pues así de ser de fácil con cualquiera. Por eso el esfuerzo es que nosotros las convencemos para que se case con nosotros. Y ese es el motivo, según la Gemara, de por qué Shaul le dice, hijo de tu madre. De tu mala madre, más o menos serían las palabras más adecuadas que nos dice allí, ¿no? Traducción de lenguaje actual, dice así. Una de las más recientes que se han hecho de la Torah. ¿Está así? Claro que sí, muy bien. También aprendemos que Jonatán ahora sí alerta a David y le dice, no, manito, váyase de acá, pero corriendo, porque si me trató de matar a mí, mi papá, por usted, va a irse a usted. Entonces lo mejor es que usted se pierda. Y un detalle no menos importante es que hay que amarrar los sucesos. A continuación, el siguiente capítulo nos va a decir que David llegó al Mishkan, ¿cierto? Y estando en el Mishkan, entonces le pide a Ahimelech, el Cohen Gadol, que le dé comida. Y él le dice, pero es que yo no tengo comida para darle, sino lechem panim, los panes de la proposición que están en la Torah. Y eso solo pueden comer los Kohanim. Entonces, sin embargo, consultaron a Hashem y Hashem autorizó que comiera el pan. Pero ahí los estaba viendo el jefe del Sanedrín, Doeg, le domita. Y claro que entonces de que los estaba viendo, él fue y le contó a Shaul. Shaul entró en cólera y también un par de capítulos adelante, todavía no lo vamos a hablar hoy, Shaul fue y mató 85 Kohanim en un solo día. Casi se extingue la raza Cohen de este mundo, muchachos, por la lengua. Pero entonces los sabios empezaron a analizar, ¿quién tuvo la culpa en realidad
de ese asesinato, de ese genocidio de Kohanim? ¿Fue David por pedir comida? ¿Fueron los Kohanim por darle el pan? ¿Fue Doeg por transmisor del mensaje? ¿O fue culpa de Shaul por su ego? Y los sabios dijeron una frase más sorprendente todavía. Ninguno de ellos tuvo la culpa. La culpa la tuvo Jonatán. Pero ¿cómo así que Jonatán? ¿Por qué Jonatán? ¿Jonatán no tuvo nada que ver? Dijo, claro que tuvo todo que ver. Porque David llevaba 3 días escondido, sin comer, sin beber. Y el tercer día no le trajo agüita, no le trajo pan. Y entonces, lo primero que nos dice la Torá, el Tanaj, es que David va porque tiene hambre a pedir comida donde los Kohanim. Si Jonatán le hubiera llevado un pancito, un bananito de la mesa del rey, una granadilla, no sé, una manzanita, pues David no tiene necesidad de ir al Mishkan a pedir comida. Entonces, estarían vivitos todos los Kohanim y no se hubiera quedado sin mundo venidero de Doeg, y Shaul no hubiera sido juzgado como uno de los más malos por el acto que hizo. Entonces, Jonatán en realidad desató un efecto dominó que casi acaba con la raza de sacerdotes en el mundo. ¿Sí? Tremendo, ¿no? ¿Quién lo ve así? A mí nunca se me ha ocurrido hasta hace años que lo estudié. Yo, pues sí, diré loca, ¿no? Entonces, esto nos enseña también a nosotros que nunca debemos mandar a alguien a algún lado con hambre, con las manos vacías. Es nuestra obligación proveerle al menos algo básico para que con eso se pueda sostener. Si no, estaremos igual que Jonatán y no sabemos qué evento desencadene el no haber tenido sensibilidad con ayudarle en la alimentación a una persona. Muy bien. Shalom. Ok. Cuando nos despedimos de alguien, nosotros debemos decirle Lech le Shalom, ve hacia la Shalom, ¿sí? Porque hay otros contextos en los que el Tanaj dice que la gente se despide diciendo Lech be Shalom, o sea, ve en paz. Y ve en paz es como decir que en paz descanses. Entonces, cuando uno le dice a una persona ve en paz, o en hebreo Lech be Shalom, está deseando que se muera. Cuando le decimos Lech le Shalom, estamos diciendo ve hacia la Shalom para que tenga una vida larga, una vida en Shalom y una vida llena de mismo. ¿Sí? Eso es para que aprendamos de dónde sale la Halemase. Muy bien, en estos minutos que nos quedan alcanzamos a estudiar el 21. Es cortito. El capítulo 21 entonces nos cuenta, así ya como lo mencionamos a grosso modo, que David llega a la ciudad de Nob y allí se encontraba el Mishkan. Ahí estaba el Kohen Gadol de sus días, que era Ahimelech. ¿Listo? Y ese Ahimelech era un nieto de Elí. Recordemos que la familia de Elí fue maldecida, por lo tanto, sabemos que este Kohen Gadol no tenía más de 18 años, porque ellos vivían solo 18 y se morían hasta la época del segundo de Amidash, cuando el rey Yohanan ben Zakkai les enseñó cómo anular el decreto a través del estudio de la Torá. Entonces, claro, era un Kohen Gadol jovencito. Entonces, él se extraña, ¿no? Y le dice, David, ¿usted qué hace acá y solo? Y usted es el jefe de batallones porque viene así. Entonces, aquí David utiliza una táctica y es diciendo que viene en una misión secreta, ¿cierto? De parte del rey, y por lo tanto, como está encubierto, pues no es bueno como llamar la atención y por eso está viajando solo. Entonces le está diciendo que salió tan rápido a resolver el asunto, ¿cierto? Que no había podido comer ni tampoco había sacado ningún arma. Entonces allí Ahimelech le dice que solo había Lechem Apanim, sin embargo accedió a darle Lechem Apanim. Vamos a ver por qué le dio Lechem Apanim, ¿no? Y aparte de ello, entonces nos dice el Tanaj que allí ese día se encontraba en el Mishkan estudiando la Torá Doeg, el edomita. Y Doeg era el jefe del Sanedrín. Pues siempre como que hubo muchos problemas entre quién quiere ser la autoridad de Am Israel. Tristemente, aunque la jerarquía la tiene más alta el Cohen, ¿cierto?
que los demás, porque así está escrito en la Torá, el Cohen está encima de todos, después está Leví, después está Israel. Así es ¿cómo se llama? La estratificación israelí de la Torá. No siempre un jajam aceptó eso y entonces él se creía superior a los Cohen. Pues él dice, no, ¿qué tal? Este man como viene, había que a pedir pan y le dan pan de la proposición. Y no contento con eso, como la otra de armas, sacan la espada de Goliat y se la entregan también a David. Están conspirando todos contra el rey. Aquí se forma otra bola de nieve, pero ya lo dijimos, ¿no? Lo desencadenó fue el panecito que no le llevó Jonathan a David después de 3 días. Aquí ya empieza la bola de nieve a crecerse, ¿sí? Entonces, bueno, se le entrega a David el arma, ¿cierto? Y él dice, no hay ningún arma mejor que esa. Y dice que se va por allí y llega donde Akish, el rey de Gat. Entonces allí donde estaban el rey de Gat, empezaron a decirle, oiga, rey de Gat, este señor que está acá es el famoso de las canciones, Shaul hirió a sus miles y David a sus 10,000. Usted está metiendo acá a un espía de esos ultraduros de Israel al gobierno. Y entonces Akish viene a interrogarlo, ¿no? Ese mismo Akish tenía el cargo llamado Abimelech, así se llamaba siempre al rey sí, eran Pelishtim, eran Gerarim, eran Pelishtim también, una tribu de los Pelishtim, la tribu del país de Gat, G-A-T, ¿sí? Entonces, el rey de esa tenía nombre propio, el nombre propio era Akish, pero ostentaba un cargo, que el cargo se llamaba Abimelech, ¿sí? Así, eso lo aprendemos de la Torá, porque había un Abimelech con Sara y otro Abimelech con Ribka, que era el hijo del Abimelech que había estado con Sara queriendo tomarla a las malas de Abraham Avinu, ¿no? Entonces, Akish, cuando llaman a David frente a él para hacer un interrogatorio y ver que si era un espía o no, nos dice que David empezó a hablar así como tontico. David Amelech empezó a hablar como un tontico, como 15, tomaba agua y se le regaba el agua por la barba. Y entonces aquí dice, ¿usted le parece que esto es peligroso? ¿Usted le parece que este muchacho que no sabe ni tomar agüita es peligroso para el reino? ¿No? Entonces, saquen a este muchacho acá que yo no me hacen falta personas locas que vengan por acá a mi mesa. No me voy a preocupar por este señor que ustedes me traen acá como acusado de ser un espía de Israel. Listo. Ese es el capítulo 21. Algunos secretos muy cortitos para finalizar. El próximo vamos a hablar de los Kohanim, de la Shonara. El próximo capítulo es largo. ¿Cómo llegó a podérsele dar pan a David? ¿Sí? La Torá nos dice que ese pan es únicamente para los Kohanim. ¿Sí? Ni siquiera los Levín entraban a comer pan. Solo los Kohanim, la raza Kohanim. Bueno, tiene que ver con el orden del servicio en el Bet HaMikdash. ¿Listo? El orden del servicio está establecido. De ahí cuando estamos en el Sidur haciendo Korbanot en las mañanas sale que se hacía primero. ¿Sí? Para parafrasearlo, primero se hacía el Ejenapanim y después se prendía el Ketoret, el sahumerio de especias. Era casi lo último que se prendía, ¿no? Por eso al final de Shaharit, antes de decir Aleinu le Shabeach, está el Ketoret, porque el rezo está construido de tal forma que está recordando cómo se hacía el orden de los servicios en el Bet HaMikdash. Está en ese mismo orden, ¿sí? El Salmo 67 está en el momento en que en el servicio se prendía la menorá, porque el Salmo 67 parece una menorá, ¿sí? La Amidá está en el momento en que se hacía el sacrificio tamid, el Korban tamid que está mencionado en Bamidbar 28. El continuo, un cordero en la mañana y otro cordero en la tarde. Y así, cada una de las partes de lo que conocemos como Shaharit era el servicio que se hacía en la mañana, solo que nosotros lo hacemos en texto, no lo podemos hacer en la práctica, ¿sí? Entonces, resulta que todo lo que pasaba ya después del Ketoret ya no servía de nada, porque ya no era servicio válido. El Ketoret era el sello final de todo el servicio.
Nos cuenta Rashi que para que el Cohen le pudiera dar a David pan, lo que hizo fue que los panes que mandó a hacer ese día el Ejemapanim, los mandó a hacer después de que ya había aprendido el Ketoret. Por lo tanto, aunque tenían la masa con la fórmula específica, con las medidas específicas, con la horneada específica, como ya había sido hecho a destiempo del servicio a Hashem, ya no tenía el grado de ser Kedushá, y por lo tanto podía ser comido por cualquiera del pueblo. Pero tuvieron que hacerlo de esa forma para no violar una ley de la Torá. Ni siquiera por el rey David se puede violar la Torá. Si sea muy David y muy gran cantor de Israel, pero no está por encima de la Torá, nadie, ni siquiera Moshe Rabbeinu. Entonces se encuentra una salida de cómo se hace la cosa, la acción, sin violar la Torá. Esa fue la primera. ¿Listo? Sobre el Ejemapanim, ¿cierto? Hemos estudiado referente a que el pan de la proposición duraba 7 días fresquito, ¿no? O sea, era un pan que duraba calientito como recién salido del horno, de Shabbat a Shabbat. De viernes a viernes, más bien. De Yom Shishi a Yom Shishi. Estaba tan fresco como el Yom Shishi anterior. Entonces, se hacían 12 panes, 2 hileras de 6, de los cuales 6 panes se consumían en Shabbat. 2 la noche de Shabbat, 2 la mañana de Shabbat, 2 la tarde de Shabbat. Los otros 6 era uno para cada día. Uno para el Rishon, uno para el Sheni, uno para el hasta que el viernes otra vez, el Yom Shishi, se volvían a hacer los otros 12 panes de la siguiente semana. ¿Listo? Y eso lo aprendemos de que el versículo 6 nos está diciendo, ante esto el Cohen le dio lo que era santo, porque no se hallaba allí pan alguno, aparte del pan de la proposición que había sido quitado delante de Hashem para poner allí pan fresco el día que debía ser quitado. Entonces ahí aprendemos que esa enseñanza que normalmente tiene sus fuentes del Midrash, el Tanaj está aclarando que sí es cierto que duraba una semana el pan, porque está diciendo, se llevaron el pan fresco, quitaron ese pan que ya estaba hecho para poner el pan fresco que ese día tocaba reemplazar. ¿Sí? Tremendo, al final toda la alhaja que tenemos está escrita en el Tanaj, ahí escondidita. Yo me he estrellado porque a mí algunas alhajas no me gustaban y me doy cuenta que no, ahí están. No hay nada que hacer contra la alhaja. Muy bien. Doegel Edomita, ya dijimos que era jefe de Sanedrín, estaba estudiando en la Torá. Doegel Edomita tuvo un problema con David y fue que David descifró con Shmuel dónde construyó el Bet Hamikdash. Y no lo pudo hacer Doeg, que era el jefe del Sanedrín, y duró muchos años estudiándolo y eso era indescifrable prácticamente. Entonces la enemistad surge porque él se entera que parte de lo que hicieron en Ramá al final del capítulo 19 fue determinar dónde se iba a construir el Bet Hamikdash. Entonces decía, imposible que David haya podido y yo no. Y eso fue lo que le dañó a él la vida. El ego, Hanan, el ego. ¿Sí? Muy bien. Hay una frase que nos dice el versículo 10, nos dice, perdón, el 9. A esto dijo el Cohen, la espada de Goliat del Filisteo, a quien tú derribaste en la llanura baja de aquí está, envuelta en un manto, detrás del efod. Si es lo que quieres tomar para ti mismo, tómala, porque no hay otra aquí salvo esta, claro. No va a tener un arma del Mishkan nadie. Y nos dice que ahí se puso. Cuando David la ganó la pelea, la pusieron dentro del Mishkan, la espada de Goliat. Alguien dijo, metan allá, porque Hashem dijo, va a servir más adelante. Como dicen en Disney Channel, es un elemento de sorpresa que nos ayudará más tarde. ¿Sí? Muy bien. Pero nos dice algo interesante. Está envuelta en un manto detrás del efod, lo cual nos viene a enseñar que Ahimelech les consultó antes de darle la espada a David al efod, al Urim Betumim, y Hashem le respondió a través de él, dele la espada. Si no, no se lo hubiera dado. ¿Sí? El Cohen tenía esa conexión con Hashem. Le hacía preguntas y Hashem le respondía iluminando las letras del Hosh. Hasta que no iluminaba y tenía que descifrar el mensaje, la otra persona no podía actuar. ¿Sí? Entonces, ahí está insinuado eso. Y el último Hidush de la noche, muchachos, porque hay que ir encontrando los secretos de más adelante en el Tanaj, es que este es el momento en el cual se escribe el Salmo 34. ¿Cómo empieza el Salmo 34? Nos dice,
Estas son las palabras de David, el día que se presentó delante de Abimelech, el cual lo expulsó y él se fue. Bendecir a Hashem en todo momento, su alabanza siempre estará de cuenta en el mío. ¿Cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí nos acaba de mencionar que fue en este momento en el cual Abimelech lo vio y dijo, saquen a este man de acá, ¿qué me traen ustedes acá diciendo que es un espía? Si es alguien que ni siquiera toma jugo bien. Y entonces Hashem, ahí David está alabando a Hashem porque lo salvó, que era una emboscada grandísima de enfrentarse al enemigo de la boca del lobo. Y por lo tanto, al salvarlo, compone tremendo salmo que nos dice: el ángel de Hashem acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces ahí está ubicado. Hoy vimos en Salmos, dentro de estos capítulos, el 113 y el 34. ¿Listo? Antes de despedirnos, amigos, preguntas, comentarios. Dentro de una semana seguimos, ¿verdad, Hashem, con la muerte de los Kohanim? Y ahí vamos a hablar otras cositas, sobre todo de la lengua. La lengua es la que más muertes ha causado en este mundo. Creo que no hay preguntas, entonces espero que todos hayan entendido bien. No sea que no pregunten porque no entendieron nada. Amigos, un abrazo, Laila Toble Kulam, pendientes mañana sobre el Pardes. Yo les envío un mensaje una hora antes si alcanzamos a tenerlo o no, porque debo viajar a Bogotá y estoy muy lejos, entonces si no alcanzo a llegar, no alcanzaríamos a tener el estudio del Pardes, pero es Hashem, si el camino se acorta y llegamos, allí estaremos para estudiar el Pardes Torah también. A todos, Laila Toble Kulam, Shalom, amigos. Laila Tov, Habibi, gracias.